vamos a hacer la revisión del examen parcial, ¿sí? 17 de julio del 2020. Bueno, los errores más comunes. Para nuestra sorpresa, los errores los vimos más en sistema endocrino que en nervioso. Bueno, a excepción de esto que yo les muestro. En esta pregunta decía, las terminales preganglionares del sistema nervioso parasimpático liberan. No es acetil-CoA, es acetilcolina, ¿sí? Parecido, pero muy diferente, ¿sí? No son lo mismo. La acetil-CoA tiene que ver con los procesos metabólicos del metabolismo intermedio, no tiene nada que ver con la cuestión de neurotransmisores. Exactamente, o sea, puede parecer similar, pero capaz que en el apuro lo pusieron mal y lo confundieron. La próxima pregunta decía, la neuroglia no conduce información, pero apoya de diversas maneras la función de las neuronas. Esta afirmación era verdadera, ya que nosotros podíamos tener, ¿se acuerdan? Los astrocitos, ¿sí? Las células ependimarias, que si bien, como bien dice acá, no conducen información, pero le permitían sostén y ayudaban al funcionamiento de las neuronas. Por ende, esta afirmación era verdadera y no falsa. Sí, es importante que vayan anotando todo esto que les vamos diciendo, ya que el espacio de revisión de exámenes es otra instancia de aprendizaje, porque les puedo asegurar que de los errores se van a acordar más que de los aciertos. Y por ende está bueno que si pueden tomar nota para que ya les quede. Bien, esta afirmación dice, la prolactina tiene efecto anticonceptivo. Bien, esta afirmación es verdadera, ya que cuando nace el bebé y, bueno, obviamente esta hormona está bastante elevada, sí, tiene un efecto anticonceptivo. De todas formas, obviamente nunca hay que confiarse, pero sí disminuye bastante la posibilidad de un nuevo embarazo. Así que esta afirmación era verdadera. Próxima pregunta decía, la oxitocina no es secretada en el hombre. Esto era falso. Las hormonas, dicen, no esteroideas tienen su receptor en la membrana. ¿Se acuerdan que las hormonas no esteroideas son de origen proteico? Por ejemplo, la insulina. Y la insulina, ¿se acuerdan que justamente por ser proteica no puede ingresar, no puede atravesar la membrana plasmática? Por ende, su receptor está en la membrana. Les doy un ejemplo, conciso, pero estas hormonas sí tienen siempre el receptor en la membrana. Próxima pregunta, dice, el estrés actúa sobre el sistema nervioso central activando la liberación de catecolaminas. Genera aumento de los requerimientos de glucosa y oxígeno por los tejidos. Y las catecolaminas son un grupo de hormonas que, por ejemplo, la adrenalina es una de ellas, el cortisol, y se acuerdan que habíamos visto que ante el estrés aumentaba las necesidades de glucosa y oxígeno, porque podía ser, por ejemplo, si en una situación tenemos que salir corriendo, necesitamos más energía, que la va a dar la glucosa, y oxígeno justamente para todo lo que son los tejidos, ¿sí? Sobre todo los músculos. Así que esta afirmación era verdadera. ¿Quién querés decir algo? No, nada para agregar por ahora, a medida que vayamos avanzando voy viendo. No, pensé que habías activado tu micro, lo habías desactivado, por eso pensé que querías decir algo. Vamos a la próxima. Bien. Dice esta pregunta, señale las hormonas, ¿sí? Que no segrega la hipófisis posterior. Hipófisis posterior, o ¿con qué otro nombre podíamos encontrar esta glándula? Neurohipófisis. Exactamente, sí. Entonces, eran las que no. Y acá marcaron las que liberan la hipófisis, ¿sí? Siempre presten atención cuando, fíjense que acá el no estaba en mayúscula, o cuando les pide la firma con lo que es incorrecto, ¿sí? Siempre presten atención a eso, porque acá marcaron las que sí son. La respuesta correcta hubiese sido la hormona de crecimiento, la CTH, la prolactina y la TSH, ¿sí? Esas son las hormonas que no se declaran. Bueno, ahí hay un claro ejemplo de falta de interpretación de consigna, Steffi. Sí, tal cual.
porque bueno, no, como les digo, estaba resaltado, ¿sí? Acá marcaron lo que sí segrega. Bien, acá pusieron el glucagón es un metabolito intestinal. El glucagón no es ningún metabolito, ¿sí? Es una hormona, ¿sí? Hormona pancreática, hormona hiperglucemiante, así que esta afirmación era falsa. A veces hay que tener cuidado con estas cosas, porque más allá de lo que uno pueda tener pensado que, a ver, el glucagón, la insulina, hay algunas hormonas que son de primera línea, ¿no? Es decir, nosotros como, en nuestro caso con Estefanía, como docente, y ustedes como futuros profesionales, es decir, hay errores que hay que tener cuidado, porque, digamos, es como que yo veo esto y digo, la pucha, me parece que faltó mucho, me parece que faltó lectura, porque decir que el glucagón es igual a la glucosa en ese caso, porque la glucosa es un metabolismo, es un metabolito intestinal, por ejemplo, hay que tener cuidado con estas cuestiones, ¿sí? Hay que tener un poquito más de certeza profesional. Yo no les exigimos claramente eso todavía, pero sí que vayamos de a poquito intentando ser un poquito más específicos, ¿no? Bien, porque por ahí viste que con los conceptos que por ahí suelen confundir son hormona hipoglucemiante o hormona hiperglucemiante, pero no podemos decir que el glucagón es un metabolito intestinal. ¿Sí? Bien, próxima pregunta. Dice, corresponde a hormonas tróficas. Decía, seleccione una o más de una. Las hormonas tróficas, en este caso, según este listado, son la hormona tiroestimulante y la corticoestimulante, ¿sí? Porque, ¿qué significa? Que van a estimular a otra estructura para que segregue sus hormonas. La T3 y la T4, igual que los corticoides, tienen una acción directa, ¿sí? No son intermediarios. Entonces, en este caso, las respuestas eran B y C en este caso. Sí, acuérdense, siempre lean bien, acá otro error de interpretación. Acuérdense que la cuestión de las hormonas tróficas eran todas aquellas que son estimulantes. Entonces, ahí mismo, mira, fíjate, te lo estoy diciendo con el nombre, tiroideo estimulante, córtico estimulante, gónado estimulante. Es decir, fíjense que hay posibilidad de no cometer errores si leo bien la consigna, ¿no? Nuevamente, lo mismo que decíamos en la primera de las respuestas que veíamos aquí en la misma diapositiva. Falta quizás un poquito más de especificidad en la lectura de la consigna. Bien, bueno, en este caso era lo contrario. Fíjense, dice, corresponde a hormonas anabólicas y acá sí la respuesta era T3 y T4 y los corticoides. Así que estas son las hormonas que ejercen tienen un órgano o una célula diana de manera directa y no otra glándula, ¿sí? Entonces, fíjense que acá lo pusieron al revés, ¿sí? También. No sé si fue confusión de conceptos o, bueno, nervios o apuro, lo que sea. Bien, bueno, en este caso esta respuesta, Henry, no estaba respondida, sí estaba así, por eso me pareció importante aclararlo. El estrés útil, ¿se acuerdan que era el eustrés? Nos permite prepararnos para el desarrollo cotidiano. Mientras que el distrés, que era lo que tenían que poner acá, genera desórdenes fisiológicos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era el estrés dañino? ¿Sí? El que podía llevar incluso a padecer alguna patología en consecuencia. Si alguien tiene dudas, obviamente activa el micrófono y me va preguntando. Bien, otra pregunta que no había sido respondida. Dice, el estrés actúa sobre el sistema nervioso central, activando la liberación de catecolaminas, genera aumento de los requerimientos de glucosa y oxígeno por los tejidos. ¿Qué les parece que era esta afirmación? ¿Verdadera o falsa? Chan, silencio. Verdadera. Verdadera, dicen por ahí. Muy bien. ¿Sí? Aumentaban los requerimientos de glucosa y de oxígeno. Fíjense que la tuvieron hace un ratito, pero de otra forma la pregunta, ¿sí? Bien, miren esta. Corresponde a secreción intestinal no digestiva. ¿Sí? Secreción intestinal no digestiva. ¿Se acuerdan que yo les había hecho resaltar, ¿sí? En el apunte,
que había células u órganos con actividad endocrina, ¿sí? Uno de ellos era el intestino. Y acá marcaron las enzimas y el jugo intestinal. En este caso, lo que han marcado acá eran secreciones digestivas, justamente, jugos. Entonces, estas no eran las, digamos, a esto no apuntaba la pregunta, ¿sí? Sino justamente apuntaba a la porción hormonal que tiene este órgano, que en este caso era la secretina y la CCK. Era, perdón, Steffi, ¿era una de las dos o las dos? Las dos. Las dos, yo marqué una sola, me parece. Ah, sí, a mí me pasó lo mismo. Solamente marqué secretina y me falta la CCK. Yo al revés, CCK marqué, pero no marqué secretina. En la próxima. Bien. Dice, la glándula hipófisis está relacionada con el hipotálamo. Perdón. No, quería decir que cuando ponen en parte, digamos, una respuesta correcta, el sistema les asigna una determinada cantidad de puntuación, no es que les elimine el producto, no es que les anula el producto. ¿Sí? Okay. Bien, buen detalle, Henry. Bien, estábamos, dice acá, la glándula hipófisis está relacionada con el hipotálamo de dos formas distintas. Si se acuerdan que fue el primer dibujo que vimos con Henry cuando empezamos con endocrino. Con la anterior por vía nerviosa y con la posterior por vía sanguínea. Acá les han puesto la afirmación al revés, porque la hipófisis anterior se vincula con el hipotálamo de manera sanguínea y no nerviosa como estaba acá. Entonces, esto es lo que desde el I para acá y del I para adelante es lo que hace falsa la afirmación. Si estaba puesta al revés. Por ende, esta afirmación era falsa. Bien, volvemos con el glucagón. El glucagón es una hormona hiperglucemiante. Esta afirmación era verdadera, ¿sí? Hiperglucemiante significa que aumenta la cantidad de glucosa en sangre, ¿sí? La acción contraria, o podríamos decir, con términos correspondientes, antagónica a la insulina, así que tiene el efecto contrario. Perdón, Steffi, acá estoy conversando con Melina mientras vos estás hablando en el chat. No estaba bien. No importa, haciendo referencia a la pregunta que hablamos de oxitocina, a ver si podemos volver porque no recuerdo la consigna, a ver. A ver. Acá no. Acá tampoco. Acá, ¿está? La oxitocina no es secretada por el hombre. No, claro, se entendió al revés, Melina, ¿me entendés? Es decir, en realidad es secretada por el hombre, por lo tanto es falsa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque me hiciste dudar ahora con la pregunta. Listo, seguí, Steffi, ya está. Perfecto. Yo como no veo el chat, pobre, no vi que estaba. Yo me ocupo de eso y de ir sumando las que se van. Dale, perfecto. Estábamos acá, ¿no? Sí. Bien. Dice, la función de la insulina es favorecer la incorporación de la glucosa de la sangre hacia las células, siendo liberada por las células beta del páncreas cuando el nivel de glucosa en sangre es alta, al igual que el glucagón. Afirmación falsa. ¿Qué es lo que la convierte en falsa? Porque fíjense que hasta acá viene todo bien. Siempre lean las oraciones hasta el final, porque lo que la hace falsa es la última coma, al igual que el glucagón. ¿Sí? Como ya les dije hace un ratito, la insulina es una hormona hipoglucemiante, mientras que el glucagón es hiperglucemiante. Tienen efectos contrarios o antagonistas. ¿Sí? Entonces, por esa razón, por esta coma, esta afirmación era falsa. Ay, no puedo bajar acá. Bien. Esta no estaba respondida, Henry, directamente. Bueno, dice, ¿qué significa que la membrana esté polarizada? Acá lo que había que incorporar era muy simple, 2 renglones. Que esté polarizada hace referencia a una polaridad. ¿Qué digo cuando hablo de polaridad? Que haya polos. ¿Polos a dónde? A través de una línea. Esa línea puede ser nuestra membrana plasmática del axón de la neurona, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que esté polarizada? Que haya diferente gradiente de iones electroquímicos tendientes a estar negativizados en la parte interna. Bien, ahora dice en la B, que acá hay diferentes tipos de preguntas de acuerdo a lo que estábamos preguntando. ¿Qué canales se abren cuando sucede la repolarización?
Bueno, cuando yo repolarizo la membrana plasmática del axón nervioso, lo que estoy haciendo es abrir los canales de potasio que facilitan la salida del potasio desde el medio citoplasmático al medio extracelular o intersticial. Y dice, ¿qué tipo de transporte utilizan estos iones? Naturalmente un canal facilitado sin transporte energético. ¿Bien? Cuando les podría haber tomado quizás la pregunta B, en vez de hablar de repolarización, de despolarización, son en primera instancia los canales de sodio no dependientes del voltaje, y en segunda instancia, una vez que llego al potencial umbral, hablamos de los canales de sodio dependientes del voltaje que hacen que haya una invasión de sodio a nivel citoplasmático, por lo tanto se llegue al potencial máximo. Siempre los mecanismos de transporte van a ser transporte facilitado, no dependientes de energía, por lo tanto pasivos, salvo la acción de la bomba sodio-potasio en un mecanismo de hiperpolarización, cuando tenemos un diferencial electroquímico importante desbarajustado entre el sodio y el potasio fuera y adentro de la célula, y tengo que utilizar energía con la bomba sodio-potasio para equilibrar nuevamente los valores. ¿Está claro esto? Sí. Bien. Muy bien, continuamos. Esta era otra consigna que tampoco estaba resuelta. Sí, dice, sobre la comunicación celular, se dice que la misma es. Teníamos la opción de paracrina, neurocrina, autocrina, endocrina y nerviosa. Bien, la paracrina, ¿sí?, es cuando la célula libera algún mensajero químico a una célula que tiene los receptores de manera cercana. Generalmente suelen estar al lado, pero muy cerca. Por eso es paracrina, al lado. ¿Sí? Distinto, por ejemplo, la autocrina, que fíjense que es similar en vocablo, pero la autocrina libera un mensajero químico cuando es ella misma la que tiene el receptor para lo que está liberando. La neurocrina es aquella cuando el sistema nervioso fabrica el mensajero químico y lo libera hacia la sangre. Yo les voy diciendo las respuestas correctas. La endocrina es lo que estuvimos estudiando toda esta semana, ¿sí?, cuando es un mensajero químico, sí, que sería la hormona, y se libera siempre hacia la sangre, ¿sí? Y la nerviosa, por último, el mensajero químico se libera durante la sinapsis. Estas eran las respuestas. Acá se le desplegaban todas estas opciones y ustedes tenían que ir eligiendo, según lo que les pedía, el tipo de comunicación, cuál era la oración correcta. Bien. Esta opción era otra que tampoco la pudieron resolver. No sé si les tocó a todos, pero bueno, es una pregunta que también me llamó la atención, que no la pudiesen resolver. Bien, dice, la hipófisis posterior, era la respuesta que tenían que elegir, está relacionada con el hipotálamo de manera nerviosa. Es decir, que los axones del hipotálamo terminan en ella y depositan allí sus neurohormonas. Otro ejemplo de este tipo de comunicación es cuando los impulsos nerviosos del sistema simpático llegan a la médula de la glándula suprarrenal y se secreta la adrenalina hacia la sangre. ¿Sí? Que es lo que está... Una cosa interesante para comentar acá, que tiene que ver con tejidos, y que esto, lamentablemente, yo no sé si lo han visto con nosotros o en biología cuando hablaron de embriología y la generación de los tejidos en el embrión humano, pero muchas veces cuando hablamos del tejido epitelial, recordamos que el tejido epitelial tiene, por ejemplo, 3 tipos de orígenes, sea endo, meso o ectodérmico. Y yo digo, bueno, ¿qué tendrá que ver que parte del tejido epitelial de la piel derive del ectodermo o parte derive del endodermo? Y nos vamos a dar cuenta justamente por su función. Si vos recordás que el tejido nervioso, por ejemplo, deriva solo y pura y exclusivamente del ectodermo, te voy a decir también que el tejido epitelial secretor, porque esa es su función, que reviste la médula de la glándula suprarrenal, deriva del ectodermo. Fíjate vos la relación de secreción nerviosa que tenemos entonces entre la secreción nerviosa epitelial, como sucede con la secreción de adrenalina y noradrenalina a nivel medular de la corteza,
suprarrenal, y por ejemplo la adrenalina que se genera a nivel nervioso como neurotransmisor del sistema simpático, ¿no? Que es sistema nervioso directamente derivado del ectodermo. Qué interesante que son esas relaciones anatómicas fisiológicas para entender el nacimiento de los tejidos, ¿no? No por nada tienen biología en primer año, justamente para poder integrar todo lo... Fíjense cómo vamos integrando en este cuatrimestre, sí que pasaron unos pocos meses desde que ustedes empezaron y ya pueden empezar a vincular todos los conocimientos que han ido adquiriendo como lo está haciendo Henry. Bien, próxima pregunta. ¿Se acuerdan del AMP cíclico? Sí que era el segundo mensajero. Bueno, en este caso se dice que el AMP cíclico actúa como segundo mensajero al proporcionar comunicación dentro de las células sobre las que actúan las hormonas de tipo proteico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo recién les dije, ¿sí? Les di el ejemplo de la insulina, que la insulina como no puede atravesar la membrana por su carácter proteico, ¿sí? Tiene su receptor afuera. Mientras que las de tipo lipídico son consideradas las del primer mensajero, ya que pueden atravesar la membrana y ejercer su acción de manera directa. Si yo acá les busqué un videito para que podamos mirar, a ver, díganme si lo pueden ver. Dura un minuto. Menos mal. Ay, qué malo. Espera. No estás viendo vos sola, no estás compartiendo nada. Me parece. Bien egoísta, perdón. Qué desastre. Van a compartir pestaña. Ahí está, a ver ahora, ¿lo ven? No, ahora sí. Esperen que lo voy a poner más volumen. Es un minuto, chicos, ¿eh? Cuando una molécula señal, como la epinefrina, se une a proteínas receptoras de su celular, esta activa una proteína G en el interior de la célula. A su vez, la proteína G estimula a la adenolatociclasa para producir en el interior de la célula grandes cantidades de AMP cíclico a partir de ATP. A continuación, el AMP cíclico se une a una proteína blanco tipo alfa-quinasa y la activa, la cual agrega fosfatos a proteínas específicas de la célula. El efecto de esta fosforilación depende de la identidad de las células y de las proteínas fosforiladas. Bien, lo que yo quiero que vean, sí, que les quede, que a veces digamos, ver un video o una imagen dice más que quizás lo que yo les esté diciendo de manera verbal. Fíjense dónde queda la hormona. Así que en este caso, bueno, él decía la epinefrina. ¿Sí? Hagamos de cuenta que es la insulina, así como para que tengan ustedes un ejemplo más de lo que hemos estado trabajando. Fíjense que la hormona se queda fuera de la célula y que el receptor está en la membrana. Con mucho cariño, esto es una membrana, ¿no? Y el receptor está por fuera y la hormona queda ahí. Y el que hace, digamos, con comillas, el trabajo, ¿sí? O lo que necesita la hormona, lo hace el AMP cíclico, que es el segundo mensajero. Sí, como vi que fue un error muy frecuente, más allá que, bueno, la que yo les mostré no estaba resuelta, pero casi todos le pifiaron en esta. Entonces, me parece importante de manera visual dejarles este video, que lo resume en un minuto de manera espectacular y que ustedes nunca se olviden del puntito rojo, ¿sí? Que es la hormona, y el receptor unido fuera de la célula. Nada, un detalle. Y por último, sí, esta consigna que dice, las neuronas presentan, acá tenían que poner excitabilidad y conductividad, así que son la característica más significativa. La primera, dice, es la capacidad de reaccionar frente a un estímulo, justamente porque es excitable, es una célula excitable, y la segunda es la capacidad de conducir ese estímulo, ¿sí? Justamente la palabra lo dice, conductividad. Todas las células vivas mantienen una diferencia en la concentración de iones a través de sus membranas, que es lo que vimos hace un ratito, que era lo que ustedes tenían que completar. Existe un ligero exceso de iones positivos en el exterior,
y un ligero exceso de iones negativos en el interior. En otras palabras, sodio y potasio. ¿Sí? Como es lógico, esta situación origina una diferencia de carga eléctrica a través de la membrana llamada potencial de membrana. Cuando la membrana no está conduciendo ningún estímulo, se llama potencial de membrana en reposo. ¿Se acuerdan del menos 70? Bueno, justamente eso, dejé esta pregunta al final como para que cerrar el tema de todos los potenciales que estudiamos, potencial de membrana, el tema de la membrana polarizada, ¿sí? Justamente es esta oración de acá. Bueno, bien. No sé si hay alguna pregunta en particular de los alumnos, Marcela. Sí, yo quería preguntarte, ¿puede ser que a mí me tocó otra de la última, que fue la más difícil y no la pude completar porque no me daba el tiempo y me rompió la cabeza, que era así de completar? Sí, puede Que ser. no De era hecho, esa. el pool de ¿No la preguntas tenés? es, no sé cuál habrá sido. ¿Te acordás vos cuál es? No, había que, tenía muchas opciones, era igual que esta, así, parecía, pero se trataba del sistema nervioso, había muchas opciones para poner. Y yo me trabé, la verdad se me bloqueó la cabeza. Nosotros, imagínate que cada alumno, a ver, nosotros necesitamos hacer un pool de preguntas bastante amplio como para que sea muy diversificado y que todos tengan preguntas diferentes, ¿no? Puede ser que se repitan algunas, pero la mayoría van a ser distintas en la medida de lo posible. No sé cuál te habrá tocado a vos. Porque No yo la revisión no la puedo ver. O sea, la revisión me puso... Deberías poder, ya lo activé yo, ¿eh? ¿Sí? Sí, lo activé en el día de ayer, para que lo puedan ver. No, yo hoy me fijé y nada. Yo me saqué un 58-47 y un desaprobado gigante, más grande no podía ser tampoco, ¿no? Porque es la única que desaprobé de todas y casi me muero cuando vi. Y por No tan poco, no, sí, no importa, está bien. Pero quería ver la revisión, porque yo aprendo mucho de los errores, la verdad. Déjame que voy a volver a mirar por qué no se te cargó la revisión. Porque yo ayer lo activé justamente para todas las comisiones, por eso me extraña que lo que me estás diciendo. Ahora lo miro. Mientras Steffi va contestando, si querés. ¿Todos pudieron hacer la revisión de su examen aparte de Marce, que tuvo ese inconveniente? ¿Todos pudieron verlo? Yo sí acabo de entrar y estaba activado. Ahí entré y sí está la revisión. Si querés te leo la pregunta la que más me costó o no. Dale, Marce, sí, dale. A mí me tocó esa misma que a Marce, pero a mí lo que o sea, sí contesté, pero lo que me pasó fue que tuve la mala suerte de que se me cayó 2 veces el sistema y la segunda vez justo era esa misma pregunta que dice Marce y duró un montón en volver a cargar. Cuando entré, solamente me quedaban como literal 5 segundos que el sistema me envió solo el parcial, pero... Sí, a mí sí me pasó eso y la verdad que no sé, o sea, yo no digo que sea 1 hora para el parcial, no tiene sentido porque era muy cortito, pero capaz unos, no sé, 2 minutitos más hubiera sido buenísimo porque a mí me pasó eso, 2 veces se me cayó y me recostó que volviera a cargarme la página. Sí, la realidad es esta, mirá, Ariana, a ver, el parcial anterior habíamos puesto un montón de tiempo extra y lo habían resuelto en 25 minutos, entonces dijimos, mirá, vamos a poner un poco menos de margen, total no tiene sentido dejar abierto el parcial para tanto, porque realmente era corto, hicimos una prueba y pusimos 35, pero bueno, en realidad, ustedes acuérdense que siempre pueden acceder al parcial, no necesariamente siempre desde la computadora, acuérdense que pueden descargarse la aplicación desde el celu para poder continuar con el parcial, con ese intento del mismo usuario. Entonces, frente a eso no hay inconveniente. Pero bueno, vamos aprendiendo todos también, ¿no? Frente a este paradigma especial, ¿cierto? No me estoy quejando, me fue bastante, me fue muy bien, de hecho, estoy contenta. Sí. No, ya sé que no es una queja, te digo también lo que es mi parecer, ¿no? ¿Por qué pusimos esa cantidad de tiempo, no? No, el tiempo me parecía bueno, o sea, me parece que para la cantidad de preguntas el tiempo estaba súper bien. A mí me jugó en contra el que, no sé, tuve la mala suerte de que me refalló y me costó un montón volver a entrar. Claro, sí, te entiendo. Pero bueno, para la próxima lo tendremos en cuenta también, a ver qué pasa, ¿viste? O dar un tiempo más de sobra. Ahora vamos a ir viendo, ¿sí? No te preocupes por eso. Perdón, vuelvo con Marcela. Sí. ¿Qué pregunta es la que no Mira, pudiste ahí ver? justo estaba revisando y si quieren seguir con la clase, mejor yo me quedo al último porque estoy contabilizando y la verdad que no tengo tantas mal.
como para el puntaje No, que tengo, pero no sé si el sistema es que lo... El puntaje lo tira el sistema, o sea que es inequívoco, Ajá, pero en ese sentido no te preocupes porque no lo hacemos nosotros. O sea, sí, lo hace la computadora y no se equivoca, ¿viste? bien. Pero No, porque déjame justo ver. la que te iba a preguntar la respondí bien, está bien, así que no. Bueno, acá estoy justo con tu parcial, si querés que lo veamos, a ver, vamos viendo. Sí, Después el era resto. la que tenía dudas era la 21. La 21, a ver, la 21, ¿qué dice? Dice, la hipófisis Hipófisis posterior posterior está relacionada con el relacionada con el hipotálamo. hipotálamo de manera nerviosa, ¿sí? Ahí le erré yo, en eso Claro. le puse liberadora. Por eso me Liberadora pongo en el corresponde, 71. exacto, liberadora corresponde a un tipo de hormona que regula el hipotálamo para la facilitación de hormonas estimulantes, ¿sí? Claro. Bien, entonces ahí corresponde a nerviosa, es decir, que los axones del hipotálamo terminan en ella y depositan allí sus neurohormonas. Otro ejemplo de este tipo de comunicación es cuando los impulsos nerviosos del sistema simpático llegan a la médula de la glándula suprarrenal y se secreta adrenalina a la sangre. ¿Bien? Uh-huh. ¿Y las de desarrollo también las puntúa el... No, nosotros. ¿Programa ustedes? No, el desarrollo nosotros. ¿Cuál es? Las dos que tuve, pues yo tuve similares las dos, justo. Bueno. Lo que se diferenciaba era que uno era la hiper, creo. Sí. O sea, tuve que contestar lo que significaba polarización exacto. 2 veces. En una me preguntaba hiperpolarización y en la otra me preguntaba la... Bueno, en la pregunta 1 que habla de hiper, está correcta, te pusimos un punto sobre 1, así que está perfecta. Y la otra, la de la despolarización, te pusimos también 1 sobre 1, están las dos muy bien. Sí, están las dos muy bien. Es que no sé por qué tan bajo, estoy tratando de ver porque recién lo revisé. Mira, te digo, mira, tenés correctamente bien, es decir, 100 errores, la 1, la 4, la 5, la 7, la 8, la 9, la 13, la 15, la 20 y la 22. Después tenés parcialmente correctas, la 10, la 11, la 16, la 17 y la 21, y mal, la 2, la 3, la 6, la 12, la 14, la 18 y la 19, ¿sí? Imagínate que el 60% en realidad son 60 puntos sobre 100, ¿no es cierto? Por eso no llegaste, ¿bien? Sí, por nada, sí. Y un poquito, la verdad que sí. Dale. Bueno, no importa, está bien. Gracias, eso, me quería sacar la duda. No es nada. Bien, bueno, ¿algún otro más? ¿Alguna otra persona que tenga algo para comentarnos? Bien, entonces, si ya no hay más preguntas, acá veo que había 3 chats, a ver. Bueno, bien. No sé, Steffi, si tenés algo para comentar, por mi parte nada más. No, Henry, nada más. Muy bien, entonces. Vacaciones. Y nos vamos a estar volviendo a ver. El 14 de agosto. ¿El 14 recién? 14 de agosto, sí. Bien, perfecto. ¿En todas las materias? No. Mirá, no sabemos. Calculamos que, acordate que la semana, como decía Steffi el otro día en el mensaje que mandó, de la semana del 3 al 10 tenemos recuperatorios de las materias del primer cuatrimestre. En el caso de ustedes, biología. Después, Steffi, corregime porque no me acuerdo. Sí, obvio, está perfecto, Henry. Bien, después la segunda semana tendríamos algo de clase. Exactamente, ahí volvemos a clase. Ahí tenemos el 14 clase. Y después la otra semana es semana de finales. Ahí sí vamos a tener una pequeña suspensión por esa semanita por el tema de los finales. Que arranca del 18 al 22. Exacto, nos vamos a ver el 14 probablemente, después lo vamos a confirmar. Y después probablemente nos vemos el 14 y si no, ya después nos vamos a ver ya finalizando agosto. O sea que yo pregunto porque justamente el miércoles 5 de agosto tengo una operación y me venía bárbaro si recién empezábamos después. Igual me recuperaré en unos días nomás. Pero... Mira, probablemente, no sé, lo veremos más adelante, quizás no se dé la clase del 14, o sea, la semana del 14, no lo sé, la verdad que no lo hemos hablado con la familia, claro. No lo hemos hablado con la cátedra, pero no sé todavía qué vamos a hacer. Sí, seguramente después de la semana de finales vamos a tener clase, ¿dale? Sí, bueno, esa fecha ya estoy ok. Sí. Lisandra lo que nos dijo a nosotros fue que entrábamos el 10, y bueno, cada quien con la materia que le corresponde, pero era el 10 que empezábamos. Claro, la semana del 10, ¿listo? Es probable que sí.
Bueno, muy bien. Enrique, una Sí. última pregunta. Los recuperadores son a fin de año, ¿no? ¿De esto? De esta materia anual en noviembre, claro. Bien, listo. Gracias. Muy bien. Gracias a todos ustedes. Buenas vacaciones, disfruten. Por lo menos descansen, sobre todo eso, que tenemos que retomar energías para el segundo cuatrimestre. Que tengan buena semana. Chao, gracias. Adiós.